En este vídeo vamos a ver cómo efectuar la suma de matrices, que es una de las operaciones más sencillas que podemos hacer con estos objetos. Lo primero que debemos tener en cuenta al sumar dos matrices es que deben tener las mismas dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que deben tener el mismo número de filas que de columnas. En los ejemplos que tenemos aquí abajo, en el primero ambas matrices tienen dos filas, una y dos columnas, tanto aquí como aquí. Y lo mismo en el segundo ejemplo, tenemos tres filas para ambas matrices y dos columnas. Si no tienen las mismas dimensiones, no podemos sumarlas. Además, el resultado será una matriz de las dimensiones que tienen ambas. Es decir, en el primer caso, el resultado será una matriz 2 por 2, en la que pondremos dos filas y dos columnas. Ahora veremos cómo obtener estas filas y columnas, pero primero hay que tener claro cómo va a ser el resultado. En el segundo caso, ¿cómo sería? Pues lo mismo, tendremos tres filas, porque es el número de filas que tienen las matrices que estamos sumando, y dos columnas. Bien, ¿cómo obtenemos los elementos de la matriz suma? Pues bien, la regla es que hay que sumar elemento a elemento. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, pues que realmente la suma es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es, para encontrar el elemento de la primera fila y la primera columna de la matriz suma, lo que hacemos es coger el elemento de la primera fila y primera columna de cada una de las matrices que estamos sumando y simplemente los sumamos. En este caso 1 menos 3 obtenemos menos 2. Y así lo repetimos con cada uno de los elementos. Veamos otro ejemplo. En la primera fila y segunda columna tenemos aquí un 2 y aquí un menos 1. 2 menos 1 da 1. Por tanto, el resultado de la primera fila y segunda columna de la matriz suma será un 1. Y así vamos haciendo sucesivamente. Ahora tendremos 2 más 0 nos quedará un 2 y 1 más 2 nos quedará un 3. Y así ya tendríamos el resultado de este primer ejemplo. Para el segundo caso seguimos idéntico procedimiento. Es decir, cogemos el primer elemento de la primera fila de cada una de las matrices, en este caso 2 y 1 medio, y los sumamos. 2 más 1 medio, 3 medios. Y repetimos. Ahora vamos a seguir, por ejemplo, con el de la segunda fila y la primera columna de ambas matrices. 5 más 0 nos queda 5. Y sucesivamente, menos 2 menos 5 nos queda menos 7. 3 menos 1 nos queda 2. 7 más 3 nos queda 10. Y 4 más 3 cuartos, pues si efectuamos la suma de fracciones nos queda 19 cuartos. Vamos a ver también algunas propiedades de la suma de matrices, que nos permitirán practicar las reglas que hemos dicho. La primera de ellas es que la suma de matrices es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simbólicamente esto se escribe como que A más B es igual a B más A. Es decir, que no importa el orden en que hagamos la suma. Si pensamos en los números, esta propiedad es clara porque, por ejemplo, 3 más 2 es igual a 2 más 3. La suma de números enteros es conmutativa. Esto hace que la suma de matrices también lo sea, ya que solo estamos sumando elemento a elemento. Veamos un ejemplo y así aprovecharemos para practicar la suma de matrices. Lo primero que tenemos que observar es que esta suma la podemos hacer porque ambas matrices tienen tres filas y una única columna. Además, el resultado será una matriz con tres filas y una única columna. ¿Cómo calculamos el resultado? Como hemos dicho, elemento a elemento.
El primero de ellos será 1 menos 2, quedará menos 1. 3 más 0 quedará 3. Y 5 menos 2 también quedará 3. Ahora hagamos esto mismo en el orden contrario. Como he dicho, al verificarse la propiedad conmutativa para los números, está claro que se verificará para las matrices, ya que ahora, por ejemplo, menos 2 más 1 va a ser lo mismo que 1 menos 2, es decir, menos 1. 0 más 3 va a ser lo mismo que 3 más 0, que es igual a 3. Y por último, menos 2 más 5 va a ser otra vez 3, coincidiendo el resultado. Podréis pensar que esto es evidente, pero como veremos hay otras operaciones, como por ejemplo la multiplicación de matrices, que no verifican esta propiedad. Otra propiedad interesante de la suma de matrices, aunque muy sencilla, es la existencia de elemento neutro. Esto simplemente quiere decir que existe un elemento que al sumarlo a cualquier matriz la deja igual. Simbólicamente, este elemento se denota por un 0 y se dice que A más 0 es siempre igual a A. Este símbolo es lógico, ya que con los números el 0 hace la función de elemento neutro. Por ejemplo, 3 más 0 es igual a 3 y en general, al sumarle cualquier número 0, da ese mismo número. En el caso de las matrices y la suma de matrices, es muy sencillo imaginarse cuál será el elemento neutro. A saber, será la matriz que tiene todos ceros. Por ejemplo, si yo cojo una matriz cualquiera, en este ejemplo la matriz 2, 2, 1 menos 1, y le sumo una matriz, ojo, de las mismas dimensiones, porque solo sabemos sumar matrices de las mismas dimensiones, pero rellena toda de ceros, lo que obtengo que es, bueno, pues hagamos la suma elemento a elemento. 2 más 0 me queda 2. 2 más 0 me vuelve a quedar 2. 1 más 0 me queda 1 y menos 1 más 0 me queda menos 1. Démonos cuenta que la matriz que hemos obtenido ahora es la misma que la que teníamos al principio. En general, cualquier forma que tenga la matriz, simplemente tenemos que sumarle otra matriz de la misma forma igual ceros para darnos cuenta que este es el elemento neutro.